¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, coordinador del subcomité de difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este quinto webinar organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado en conocer mejor lo que es la gerencia de proyectos. En esta ocasión, nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el ingeniero José Antonio Cortina Suárez, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y presidente de la empresa Aconsa y Asociados Consultores, quien nos hablará el día de hoy sobre cómo llevar a cabo el control de un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y a todas las personas que se están conectando el día de hoy por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestro coordinador, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Alférez. Muchas gracias, ingeniero Cortina. Tenemos el gusto hoy en la gerencia de proyectos en su comité de que nos acompañe uno de nuestros más connotados miembros. Es el ingeniero José Antonio Cortina, de quien no voy a hacer mención, sino que el ingeniero Alférez nos hará favor de darnos su semblanza curricular. Verán ustedes que este es un tema de por sí interesante y además expuesto de una manera muy profesional por el ingeniero José Antonio Cortina. Aprovecho también para mencionarles a ustedes que el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, está ahorita en un recorrido de obras en el estado de Hidalgo. Por lo tanto, hoy no nos podrá acompañar. Sin embargo, manda un afectuoso saludo a todos y a nuestro ponente. Entonces, sin más preámbulo, para que puedan ustedes aprovechar todo el tiempo, adelante, ingeniero Fabián. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Antes de dar paso a la presentación del ingeniero Cortina, leer rápidamente su semblanza. El ingeniero José Antonio Cortina Suárez es presidente de la Junta Directiva de Aconsa y Asociados Consultores, empresa que fundó en 1977. Con esta empresa fue pionero en la prestación de servicios de consultoría en administración de construcción, destacado desde entonces en la especialidad de gerencia de proyectos. Es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en planeación en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Es egresado del programa AD2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Fue profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la UNAM por más de 5 años y también lo fue en la División de Educación Continua de la misma facultad. Ha sido profesor invitado en múltiples ocasiones por las universidades Anáhuac, Iberoamericana y La Salle, siempre en temas relacionados con gerencia de proyecto, ingeniería de costos o ingeniería económica. Es autor de un número muy importante de ponencias, presentadas en muchos foros nacionales e internacionales. Es autor del libro Manejo de costos de construcción en un mercado inflacionario, publicado por Editorial Expansión en 1980, y ha publicado muchos artículos en diversas revistas relacionados con la especialidad. El ingeniero José Antonio Cortina inició su actividad profesional desde muy temprana edad en la empresa Construcciones Urbanas México y en Construcciones GIS, empresa del mismo grupo, en donde llegó a ocupar la gerencia de planeación y control. Fue jefe del Departamento de Construcción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Durante su gestión, se duplicó el número de viviendas construidas anualmente por Infonavit. Formó parte del grupo fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, que presidió en 1976 a 1978. Ocupó la presidencia del International Cost Engineering Council entre 1982 y 1983. Es miembro fundador de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, misma que presidió de 1992 a 1994. Y también fue presidente de la Federación Panamericana de Consultores entre 1996 y el año 2000. Presidió el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica del 2015 al 2017. Ingeniero Cortina, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y le cedo la palabra para que por favor pueda empezar con su sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Pepe, por esta presentación. Muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos acompañan. El tema que me ha tocado es cómo hacer control de proyectos de construcción.
Y de lo único que no voy a hablar es de cómo hacerlo, porque sencillamente no tenemos tiempo para entrar a mucho detalle ni para meternos en aspectos ya muy puntuales de cómo se lleva a cabo un control de gerencia de proyectos. Prefiero hacer una presentación más bien conceptual para poner de relevancia, hacer relevante la importancia del control de proyectos de construcción. El tiempo es limitado y desde luego quiero decir que el enfoque que voy a darle a la presentación es desde el punto de vista de un gerente de proyecto, por dos razones, porque es a lo que me dedico y la otra, pues porque estoy aquí por el comité técnico de gerencia de proyectos de nuestro colegio y por lo tanto pues tengo que hacer un comercial y poner de relevancia también la importancia de contar con un gerente de proyecto. Es el secreto para poder controlar un proyecto de construcción adecuadamente. Debe que haber un gerente de proyecto, aunque no se llame así, pero un gerente de proyecto, que mire siempre hacia la ruta y nunca al espejo retrovisor, porque muchas veces estamos manejando los proyectos con el espejo retrovisor. ¿Cuáles son las razones por las que conviene controlar, por las que es necesario controlar? Bueno, en primer lugar, no hay organización alguna en el mundo, ni ninguna empresa, ni ninguna institución que encomiende la ejecución de un proyecto de construcción que no espere información transparente, clara y oportuna. Entonces, la transparencia en las operaciones es fundamental. Otra situación importantísima es anticiparnos a las desviaciones del proyecto. Todos los proyectos sufren infinidad de embates de factores externos que llevan a desviaciones en las metas originales. Pero el gerente de proyecto tiene que tomar las decisiones y aplicar las medidas correctivas para evitar sorpresas, para anticiparnos y para no improvisar para retomar la ruta, si es que podemos retomar la ruta, que no siempre se puede, pero no improvisado, razonada, siempre y cuando nos anticipemos, anticiparse, esa es la regla de un buen control de proyecto. Pero quizás el más importante de todos, desde el punto de vista interno del gerente de proyecto, es construir la memoria de costos reales del proyecto. La importancia de esto es obvia. Todos los días tenemos que hacer estimados de costo. Nos preguntan cuánto valen las cosas, nos piden presupuestos. Y tenemos que hacerlos de una manera deductiva, es la única forma de hacerlos. Los costos no son inductivos, son deductivos. Y tienen que provenir de una base de datos históricos que tengamos de proyectos anteriores para aplicarlos a proyectos que pueden ser semejantes a alguno que ya tengamos en base de datos, para adaptarlo y para entonces poder hacer un buen estimado de costos sobre bases muy sólidas. ¿Dónde nace un proyecto? Empezaría por dar la definición del PMI, que es muy conocida, pero voy a repetirla. Un proyecto es un esfuerzo de naturaleza temporal que se emprende con el fin de crear un producto o servicio único. Es decir, hay un señor que se llama dueño, que es el señor que pone el dinero para llevar adelante el proyecto, que tiene una necesidad específica que cumplir. Para eso es el proyecto. Entonces, el señor tiene y hace normalmente un estudio de viabilidad, de preinversión, como lo queramos llamar, con base en un estimado de costo de orden de magnitud, vamos a platicar un poco más de esto adelante, y para determinar el costo-beneficio del proyecto. Todo proyecto debe tener un costo-beneficio favorable que lo justifique, y no necesariamente estoy hablando de un beneficio económico, monetario, puede ser un beneficio social o puede ser un beneficio cultural, como hay muchos ejemplos. Por lo tanto,
el gerente de proyecto es el responsable ante el dueño de entregar el proyecto en tiempo, dentro del costo previsto en el estudio de preinversión. Ojo con eso, insisto, con ese es el punto fundamental, el costo previsto para el estudio de preinversión y entregar el proyecto dentro de cumpliendo cabalmente con las necesidades que se plantearon para dar una razón de ser al proyecto. El dueño, nuestro dueño, al que tenemos que reportarle, está esperando que le entregamos de esa manera el proyecto. Por lo tanto, el gerente de proyecto es el que debe coordinar la planeación y gestionar el control durante todo, desde el diseño y durante toda la ejecución del proyecto y durante todo lo que es la vida útil del mismo, que podemos resumir como diseño, planeación, ejecución, puesta en marcha y operación del mismo. Ese es el ciclo de vida del proyecto. El proyecto no se acaba el día que se lo entregamos al operador. El proyecto se acaba cuando termina la vida económica del mismo. En este diagrama vemos que hay los procesos de inicio, que vamos a ver un poquito más de detalle adelante, los procesos de planeación, los procesos de ejecución y los procesos de cierre del proyecto. Durante todos los procesos de todas y cada una de estas etapas o de estas partes se encuentra presente la necesidad de monitoreo y control durante todo el proceso. En esta lámina, que no quiero entrar a mucho detalle por las razones de tiempo, vemos qué es lo que hace el gerente, ya cómo es el control desde la planeación, desde la etapa conceptual y hasta el arranque y prueba del proyecto. O sea, nuevamente, desde la planeación conceptual, la fase 2 que hemos dicho que es la selección del arquitecto y el diseño preliminar. En la fase 3 se empieza con el diseño final, sigue la selección del contratista, la fase de construcción y el arranque y puesta en marcha del proyecto. Es decir, la gerencia del proyecto o el control empieza desde la fase 1. El control sirve para afinar el inicio de la fase 2 con base a lo que se hizo en la fase de planeación conceptual. Después vendrá el diseño final, que tiene que ser el que se libere para poder proceder a la ejecución propiamente dicha, con la selección del contratista y a la fase de construcción y arranque. Aquí pueden ver las funciones generales que desarrolla el gerente de proyecto para preparar y para controlar, y para monitorear y controlar el resto del proyecto. En este diagrama, entrando al tema de ya planeación y preconstrucción, vamos a detenernos y abundar un poquito más en algunas cosas que ya mencionamos muy de pasada. El proyecto se le asignó un monto de inversión basado en un estimado de orden de magnitud. Es decir, cuando estamos haciendo el proyecto de inversión, lo único que tenemos son las necesidades a cubrir con la ejecución del proyecto. Pero no tenemos ni un plano, ni mucho menos una maqueta, ni mucho menos un dibujo que nos diga cómo va a ser aquello. No sabemos, pero sí sabemos cuáles son las necesidades. El programa de necesidades, que es de donde arranca todo lo que sigue para poder diseñarlo precisamente. Entonces ya definimos, se definió claramente en la etapa anterior el programa de necesidades. Y entonces aquí cabe una pregunta que siempre ha sido muy inquietante para todos nosotros.
¿cuánta libertad tiene el equipo de diseño para hacer su trabajo? Yo digo, tanta como se lo permita el cumplimiento del programa de necesidades, y tanto como se lo permita el monto asignado para el proyecto en el estudio de preinversión. No hay más. Entonces, si aceptamos que el diseño se desarrolla en básicamente 3 etapas: el conceptual, el preliminar y el ejecutivo. En cada una de ellas tenemos que validar y ajustar cuando sea necesario, aplicando conceptos de ingeniería de costos o de ingeniería de valor y de ingeniería de valor muchas veces para afinar el estimado de orden de magnitud. Después del estimado de orden de magnitud vendrán un estimado paramétrico, después de eso un estimado preliminar, le sigue un presupuesto que llamamos base cero, que es el proyecto de referencia para toda la etapa de ejecución del proyecto. Ese es el presupuesto, y a ese vamos a tener que referir todos nuestros controles y todos nuestros informes. También validamos en estas etapas, en cada una de ellas, en las 3 etapas, validamos la funcionalidad, la constructibilidad y la calidad. Es decir, el proyecto tiene que funcionar, tiene que operar como se previó cuando se definieron las necesidades y lo que espera el dueño del proyecto en operación, la funcionalidad. Por otro lado, tenemos que estar seguros de que lo que se está diseñando y lo que estamos lanzando para ejecución es construible, que no haya situaciones que pongan en riesgo la calidad de la construcción o el costo o los tiempos de construcción. Y tenemos que cumplir con la calidad esperada. Si tenemos que revisar las especificaciones y los planos correspondan a lo que se nos pidió y a lo que reza el programa de necesidades. Este diagrama es muy claro, y este es un diagrama que es un circuito. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del diseño, una vez que se desarrolla y que nos empecemos a recibir planos, tenemos que hacer un estimado de costo, la siguiente etapa, un parametral, un paramétrico, o si ya tenemos más información, un presupuesto preliminar, pero tenemos que hacer un estimado de costos. Y tenemos que revisar ese proyecto, ese diseño que nos están entregando, para revisar la constructibilidad, como ya mencioné, y si está dentro del importe previsto en el estudio de preinversión. Ojo, siempre me voy a estar refiriendo a eso porque es clave. Si es un proyecto en que alguien está invirtiendo, está arriesgando recursos económicos con la esperanza de tener una recuperación con un negocio. Es un negocio al final de cuentas, aunque sea un negocio social, o aunque sea un negocio cultural, pero tiene que haber un resultado y tiene que ser redituable para el señor que pone el dinero para hacer el proyecto. Entonces, si está dentro de los parámetros de constructibilidad y si está dentro del importe previsto en el estudio de preinversión, vamos al presupuesto base cero y seguimos adelante. Si no, tenemos que regresar y hacer otra vez ingeniería de valor, y hacer otra vez la actualización al diseño que sea necesaria para hacerlo de acuerdo con el diseño, con el programa de necesidades. Y este es un circuito que puede ser repetido en varias ocasiones durante la etapa de planeación, definitivamente, y no solo puede, debe, porque si estamos revisando tenemos que estar seguros de que no pasemos a la siguiente etapa si no tenemos la seguridad de que vamos sobre el camino correcto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que construimos, que creamos dentro de las etapas de planeación y de preconstrucción? Un programa maestro. Programa maestro que nos va a marcar fundamentalmente los hitos y las metas generales del proyecto.
las fechas y los eventos clave del proyecto, que muchas veces están regidas por necesidades del inversionista, del dueño del dinero, sin llegar a los extremos que sabemos por ahí de que el tren no sé cuál se tiene que inaugurar el día no sé qué de marzo de no sé qué año, porque eso dijo alguien por decreto. No, estoy hablando de hitos y de eventos que son razonados y razonables y que son los que nos deben de guiar para toda la ejecución del proyecto. A partir de ese programa maestro, construimos programas que llamamos preliminares, que es un programa ya desagregado, son programas desagregados del programa maestro a mayor nivel de detalle y que van para cada una de las especialidades o para cada uno de los contratistas o proveedores que van a participar en el desarrollo del proyecto. Entonces, con esos programas preliminares, vamos a irnos a la fase de licitaciones, de concursos, que vamos a ver un poquito más adelante, para que se sujeten a esos programas preliminares que estamos mandando. Después estarían los programas detallados. Los programas detallados los llamamos así a los que entregan los concursantes con sus propuestas de concurso. Es decir, ya a mayor nivel de detalle nos dicen cómo piensan hacer las cosas, con qué secuencias, con qué estrategias y cómo va a funcionar la ejecución de la obra. De ahí pasamos a los programas contractuales, que son los que ya conciliamos con los ejecutores, con los contratistas, con los proveedores participantes en el proyecto. Y esos programas son los que nos van a regir durante toda la ejecución. Desarrollamos el flujo financiero del proyecto, que es el valor de paquetes a los valores del presupuesto base cero, los paquetes ejecutados en el tiempo por conceptos afines o por grupos de actividades que son de naturaleza simultánea o lo más parecido a la naturaleza simultánea. Este pues, es simplemente un ejemplo de un programa detallado hecho con la plataforma Project de Microsoft, que esos los conocemos todos y no me voy a detener más en el tema. Vamos ahora a hablar del aspecto de presupuestos. Ya hablamos de que teníamos un presupuesto de orden de magnitud, un estimado de orden de magnitud, un presupuesto de orden de magnitud, que teníamos un presupuesto paramétrico, que teníamos un presupuesto preliminar y que luego hicimos un presupuesto detallado. El presupuesto contractual es el presupuesto que resulta del que presenta el concursante ganador en su oferta económica una vez aprobado por la gerencia del proyecto. Ese es el presupuesto contractual. Ya teníamos un programa contractual también y ahora tenemos un presupuesto contractual. Y esas van a ser nuestras herramientas de trabajo para todo el control durante la ejecución. En el caso del precio alzado, decíamos, aplica la valorización de paquetes que agrupen conceptos de trabajo a realizarse simultáneamente en periodos específicos. Vamos a hablar un poco más adelante del precio alzado, que es una modalidad de contratación que todos conocemos y que tiene, pues, como todos, sus ventajas y sus desventajas. Vamos a platicar de ellas, pero lo importante es que tenemos que extraer del presupuesto contractual los valores de paquetes que agrupan conceptos de trabajo a realizarse simultáneamente en periodos específicos.
Si el contrato es con la modalidad de precios unitarios, bueno, pues hacemos lo mismo, pero a nivel de actividades del programa, de actividades o de grupos de actividades si queremos. El flujo financiero es la forma en que se irán erogando los montos de acuerdo a la programación de los trabajos de cada periodo, en cada periodo. Ahora ya tenemos un diseño ejecutivo, bueno, presumiblemente, ya tenemos un programa contractual, ya tenemos un presupuesto contractual, que ya convertimos en el presupuesto que corresponde al presupuesto base cero y está revisado contra el presupuesto base cero. A ver, quiero ser muy claro en esto. Es decir, el presupuesto base cero es el que no podemos mover por nada del mundo. Eso es lo que se deriva y sale otra vez del estimado primero que se hizo de orden de magnitud, del estudio de preinversión y de la determinación del costo-beneficio del proyecto. Todo eso va a llegar a convertirse en un presupuesto base cero, que es contra lo que tenemos que movernos y contra lo que tenemos que controlar y reportar los costos. Entonces, ahora pasamos, tenemos un programa, también ya un programa contractual, y entonces, perdón, un programa preliminar, y pasamos de lleno ya a la etapa de preconstrucción, y hacemos el proceso de contratación con los participantes en la obra. Aquí, lo que tenemos que construir, lo que desarrollar, son primero, integración de las bases y de los requisitos que vamos a utilizar para poder concursar, para llamar a concurso, para llamar a presentación de cotizaciones. Tenemos que hacer una selección de proveedores que vamos a proponer, que se conocen como la lista larga, que esos son todos los que considere la gerencia del proyecto que cumplen con los requisitos que vamos a requerir para la correcta ejecución del proyecto. Después vendrá la evaluación de los participantes, una precalificación para que finalmente nos sea aprobada la lista y se convierta en una lista corta. Hacemos las invitaciones a concurso, hacemos la recepción de ofertas, los análisis, las comparativas que se conocen como tablas frías, y la contratación propiamente dicha de cada uno de los participantes. Vamos a pasar al control de avance. Lo primero que hay que hacer es establecer los periodos de medición de los avances. Estos tienen que establecerse de acuerdo con los requerimientos de cada proyecto. Habrá proyectos que se puedan hacer con periodos de medición mensuales, pero habrá proyectos que se tengan que hacer con periodos de medición semanales. Y también puede suceder que durante el desarrollo de la construcción sea necesario convertir los programas mensuales, voy a pensar en mensuales, convertirlos a semanales. ¿Cuándo? Cuando necesitamos hacer ejercicios de recuperación de atrasos, tenemos que hacer lo que llamamos comúnmente una reprogramación, que en realidad es una reestructuración del proyecto, un reacomodo de las estrategias y de las actividades para poderlos llevar a metas más cortas, de más corto plazo, y podamos ir asegurando el cumplimiento del programa general. El avance programado es el que se establece con el valor monetario de los trabajos que se debieron ejecutar de acuerdo al programa contractual, calculado con los precios del presupuesto contractual. Es decir,
Ya se acordará que ya hablamos de que hablamos de que vamos a hacer un empaquetamiento de los conceptos del presupuesto contractual por periodos de tiempo. Esos periodos de tiempo van a dar un valor monetario para ejecutarse en ese periodo, y el avance programado lo vamos a medir con lo que realmente se cumplió de lo que estaba programado para esos periodos del flujo presupuestal o de la línea base del proyecto, que es lo que se llama la línea base del proyecto. El cómo, el cuándo y con qué costos vamos a hacer la ejecución del proyecto. Entonces, tenemos el avance real, se define como el valor de los trabajos realmente ejecutados, no los que debimos ejecutar, los que realmente ejecutamos, a valores del presupuesto contractual, y es el que se conoce como valor ganado. Este se determina, normalmente se va a determinar con las estimaciones que se preparen para pago a los contratistas o a los proveedores, aprobadas, estén pagadas o no pagadas. Eso no en este momento los pagos no juegan en el avance real, y ese avance real se compara con el avance programado y determinamos el avance, el porcentaje de avance o de retraso, en su caso, que tenemos hasta la fecha de corte en el periodo de medición. El avance físico, es importante que quede muy claro esta diferencia, se obtiene midiendo en unidades de trabajo los eventos o metas alcanzadas. Aquí no juegan para nada valores monetarios, es simplemente si alcanzamos las metas y con eso determinamos cuál es el avance que estamos teniendo con respecto a las metas programadas. Y finalmente, el avance financiero, que es el que nos dan los recursos monetarios efectivamente utilizados, o sea, lo que ya se gastó. Estas curvas las conocemos todos, pero simplemente es para establecer que el avance el presupuesto base, que es la curva superior, en la fecha de corte nos da el avance programado. Esto es como debe ejecutarse el proyecto de acuerdo con el programa contractual, con el presupuesto contractual y con todas las metas que hemos establecido. El avance financiero es, decíamos, lo que se ha aprobado para pago, esté o no pagado, o que esté ejecutado. Y el avance real, pues es el avance que realmente tuvimos en el periodo, a la fecha de corte. Hay varias maneras de construir un reporte de avance. Voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente. Aquí tenemos que es un cuadro típico para un proyecto de vivienda en serie, en donde establecemos como dice nivel, establecemos qué pisos estamos hablando. Este es un edificio de 35 niveles. Establecemos los números de departamentos, los números de unidades en cada uno de los pisos. Tenemos las fechas programadas originales, las fechas de programas actualizados y las fechas reales de cumplimiento. Y hacemos resúmenes estadísticos en los cuadros de abajo de lo que se ha hecho en determinado lapso del periodo de ejecución, y un resumen en donde por colores definimos si todavía tenemos departamentos en obra, si tenemos listas de detalles o punch lists generados, en cuántos departamentos, cuáles están recibidos por la supervisión, cuáles están en proceso de revisión de la parte del propietario o de quien se vaya a hacer cargo de la postventa del edificio, cuáles son recibidos por el propietario, y
y cuáles cuentan ya inclusive con la bienvenida a sus ocupantes, que ya están ocupados. Este otro reporte es un reporte para un frente de trabajo de una obra determinada, en donde estamos reportando, por un lado, en el cuadro superior izquierdo, los volúmenes de contratos, los volúmenes contratados y los volúmenes a la fecha, cómo se han movido, cómo se han hecho. Aquí tenemos un caso en que el volumen a la fecha resultó ser diferente al volumen programado o presupuestado originalmente. En el cuadro de abajo tenemos los volúmenes programados nuevamente, pero ya por fechas o por periodos de tiempo, el total y los que corresponden a cada periodo de tiempo, para compararlos con los volúmenes realmente ejecutados y saber cuál es la posición a una determinada fecha de corte. Reportamos también banderas que se refieren al frente en cuestión. Reportamos acciones que se han emprendido o se están emprendiendo para corregir o para garantizar la buena marcha del proyecto. Comparamos en el cuadro del medio los avances en valores monetarios, el monto del anticipo, el monto del contrato, el monto del anticipo, el avance financiero y los pagados a la fecha. Y ponemos también la fuerza de trabajo en ese frente, en mano de obra, el equipo que estamos utilizando y finalmente cuáles son los frentes que estamos atacando. Modificaciones al programa. Todos los programas, en todos los proyectos, sufren modificaciones. ¿Por qué razones? Por razones imputables al contratista. O por cambios y especificaciones o en planos, y por incidencias no imputables al contratista. En términos muy generales, son las tres razones por las cuales se tiene que modificar se modifica un programa. No que se tenga, pero sí se modifica porque así sucedieron las cosas. Entonces, lo importante aquí que es registrar las incidencias es fundamental, porque tarde o temprano vamos a tener que hacer uso de esos registros para explicar qué es lo que está pasando con el programa y para aprobar o no aprobar modificaciones al mismo. Es decir, si tenemos registro de incidencias no imputables al contratista, pues esas pueden muy probablemente dar lugar a una orden de cambio, aquí lo mencionamos adelante. Una orden de cambio que autoriza una modificación al tiempo de ejecución como consecuencia de una incidencia no imputable al contratista. Y si son incidencias imputables al contratista, entonces lo que tenemos que hacer es llevar el registro para que en un momento determinado le hagamos los cargos que correspondan para resarcir en la medida que se pueda estos impactos por retrasos imputables a ellos. Todos los cambios en alcances, en especificaciones que conducen a cambios en el programa tienen que subirse a órdenes de cambio, a control de cambios. Y una cosa muy importante, las modificaciones no necesariamente se reflejarán en mayor plazo. Podrán también haber modificaciones que disminuyan el plazo o bien compensarse con una reestructuración del programa y, lógicamente, que puedan impactar el costo.
Si pasamos al control de costo. En contratos, voy a referirme a contratos a precios unitarios o a precio alzado, que son los más comunes. Solamente pueden cambiar el presupuesto contractual por las siguientes razones. Cambios a planos o especificaciones del proyecto. Es obvio. Cambios en el mercado. Siempre y cuando estos cambios en el mercado se puedan aplicar como modificaciones al presupuesto si está así previsto en el contrato. El clásico es los cambios de precios de materiales o los cambios de costos de mano de obra que suceden por causas externas al proyecto, son cambios en el mercado y que si están previstos en el contrato se aplicarán para modificar el presupuesto contractual. A consecuencia de modificaciones al programa contractual, si el programa contractual sufre modificaciones, pues muy probablemente tengamos modificaciones también en el presupuesto contractual. Puede haber también la ocurrencia de trabajos no incluidos en el presupuesto contractual. Estos trabajos no incluidos, y los de arriba también, tienen que ser analizados y documentados en una orden de cambio. ¿Por qué? Porque tienen que ser aprobados por el dueño. Tienen que ser aprobados antes de ejecutarse. No se debe ejecutar un cambio si no cuenta con la orden de trabajo correspondiente. Y esta orden de cambio, o un conjunto de ellas, implica una modificación al presupuesto contractual y al programa, por supuesto, o al programa, y que puede dar origen a un convenio modificatorio, si es que esas órdenes de cambio están aprobadas por el dueño y debidamente registradas. La incorporación del monto modificado al costo proyectado a la terminación del proyecto. Este último punto es la esencia de un control de costo. El control de costo no es revisar precios unitarios y no es ver si los costos de mano de obra están siendo los adecuados, si los rendimientos de mano de obra están siendo los adecuados. No. La razón de ser de un control de costo es poder decir en tiempo real, eso sería lo ideal, en tiempo real, cuál es el costo a la terminación del proyecto. Va a estar dentro del presupuestado, va a estar arriba, va a estar abajo, qué es lo que va a pasar. Y hacerlo con toda oportunidad, como decíamos al principio. Tenemos que adelantarnos, tenemos que saber qué va a pasar, qué está pasando. Si va a haber una modificación importante en el programa, hay que avisarlo. Pero si va a haber una modificación importante en el costo, es vital que lo sepa el señor del dinero con toda la anticipación y con todo el tiempo necesario para poder resolver el problema, porque los vamos a meter en un problema. Va a tener que poner una cantidad más grande que la que tenía prevista, que va a tener que conseguir, o que va a tener que tomar otras medidas para poder manejar este impacto al costo final que va a tener el proyecto. Todo esto junto, lo vemos en las curvas que ya habíamos visto, pero ahora simplemente vemos que se han modificado. El avance programado sigue siendo el mismo, es la curva azul. El avance financiero es mayor, porque el costo de la terminación ya se modificó, y el avance real pues sigue siendo exactamente el mismo. Para hablar de otras modalidades de contratos que se usan aquí en nuestro país, el precio máximo garantizado,
consiste en que el contratista que establece un precio máximo garantizado, pero que puede ser menor, nunca mayor, con incentivos, o sea, contratos en donde el propietario accede a que si hay un ahorro en costo, puede haber una participación del contratista en ese ahorro como un incentivo. Y los contratos de diseño y construcción, que son los EPCs, que son el Engineering, Procurement, Construction, que son muy usados sobre todo en plantas industriales y que en donde el contratista es el que hace el diseño, la ingeniería de detalle, hace el presupuesto, lleva a cabo la construcción y lleva todos los controles necesarios. Con estas tres modalidades, bueno, pues los controles de los que hemos hablado y las medidas de las que hemos hablado, pues son básicamente las mismas, aplicables a las mismas. Hay otros contratos que todos conocemos, que son los contratos por administración, o ahora están muy de moda los contratos a libro abierto, cuando no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar en la construcción y de qué es lo que vamos a hacer. Entonces decimos, pues lo hacemos a libro abierto. Es decir, el contratista abre todos sus costos reales y pues ¿a dónde va? Pues a lo que cueste. Pero eso sí, controlando que lo que se pone en el libro, o lo que viene en el libro, sea correcto, sea cierto y obedezca a una realidad y que no haya trampas en esto. Pues obviamente en estos casos el control se tiene que bajar a nivel de validar cantidades de obra, precios de materiales, de subcontratos y de mano de obra utilizada, pidiendo días hombre, horas hombre, etcétera. Todo comparado con el presupuesto correspondiente. Es decir, no quiere decir que no tenga que haber un presupuesto. Sí debe haber un presupuesto, por supuesto. Estos son un diagramita que maneja la FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que es interesante porque la FIDIC ha desarrollado una buena cantidad de modelos de contrato para diferentes aplicaciones que toman en cuenta el grado de involucramiento del propietario, del dueño, por sí mismo o a través de su grupo, de su equipo de diseñadores o de su gerencia de proyecto, que involucra también el tipo de riesgos que queramos asumir con el contrato. Decíamos hace rato que el contrato a precio alzado sería como el ideal, ¿no? Es lo que se antoja siempre. Tener un contrato, ya saber cuánto va a costar y no se mueve por nada del mundo. Solamente que esto, ¿qué requiere? Requiere tener un diseño ejecutivo completo, claro. Requiere además que haya las condiciones favorables para que el contratista pueda hacer la ejecución dentro de los tiempos y dentro de las estrategias que ha fijado en su programa. Si estas cosas no ocurren, entonces desvirtuamos totalmente el famoso precio alzado y se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el contratista y para el dueño del dinero, porque entonces vamos a tener que andar haciendo inventos y justificaciones y cosas por el estilo. Por eso, pues, por esas razones, porque más usado es el de precios unitarios. Y eso es el libro de FIDIC, que es el que más se utiliza para el tipo de obras de edificación, de infraestructura, digamos, no muy complicada. Por FIDIC es el libro rojo, en donde además el dueño se involucra en hacer el diseño. No él, sus diseñadores, pero entrega el diseño. Entonces él es el responsable del diseño. Hay libros que son para subcontratos, hay libros que son para plantas industriales, hay libros que son contratos para obras subterráneas, por ejemplo.
etcétera. Entonces, el control de calidad. El control de calidad tiene el propósito de asegurar que se cumplan las especificaciones y que funcione como lo requiere el dueño. En construcción, el aseguramiento de calidad se desarrolla en diferentes maneras. Siempre en gabinete. ¿Qué hacemos en gabinete? Recabamos las aprobaciones de los diseñadores y del dueño para muestras físicas de materiales, para fichas técnicas de equipos, para materiales, registrándolas y conservando los documentos respectivos. O sea, ¿qué es lo que se deriva de las especificaciones y de los planos que nos produce muestras de materiales? A ver, ¿esto es lo que me estás pidiendo? Sí, ok, fírmalo y lo guardo. El control de calidad en campo, bueno, puede hacerse con maquetas de trabajo en campo o con planos de taller, por ejemplo, que son muy comunes en algún tipo de obra, en donde el contratista hace un planos en detalle, es muy común para las estructuras de acero, por ejemplo, en donde nos resuelven todas las uniones y todos los detalles de la estructura y que son aprobados por la gerencia de proyecto y construidos de acuerdo con eso. En campo también la supervisión certifica la geometría del proyecto, comprobando todo, dimensiones, niveles, verticalidad, y se apoya con verificaciones topográficas y oculares sistemáticas. Y por último, tomando muestras de materiales y efectuando las pruebas de laboratorio marcadas por las normas aplicables. La supervisión revisará y evaluará los resultados y llevará los registros estadísticos de los mismos. Muy importante. Si hacemos, en casi todos los proyectos, lo sabemos, hay elementos que se fabrican o se construyen por subcontratistas y proveedores en sus plantas o talleres, que están ubicados fuera de la obra, el sitio de la obra. Evidentemente, en estos casos, el aseguramiento se extiende a dichas plantas, con procesos, si no iguales, semejantes a los señalados para el trabajo en sitio. Y deberá certificarse con antelación. Esto es muy importante. Lo que se está haciendo fuera, se tiene que certificar fuera, a donde está haciéndose, para que antes de su embarque estemos seguros de qué es lo que vamos a recibir y evitemos sorpresas, trastornos y retrasos innecesarios. Todo el control de calidad implica necesariamente la evaluación, la documentación y el control estadístico. Y lo más importante, el control estadístico, bueno, pues todos conocemos este tipo de cosas, es una gráfica típica del comportamiento de resistencias de concreto en una edificación, en donde se tienen las resistencias mínimas, las resistencias promedio, y cómo se han venido variando con los resultados de las pruebas de laboratorio. Lo más importante de todo el control de calidad, nuevamente, es la prevención. Por ejemplo, en la construcción, la supervisión debería certificar cada proceso a su inicio. Vamos a empezar voy a poner un ejemplo muy puro. Vamos a construir un muro de bloque. Entonces empezamos a construirlo, desde que se inicia. La supervisión tiene que validar que esté construyéndose en el trazo correcto, que esté en posición. Tiene que evaluar que los trabajadores que están ejecutándolo sepan hacerlo, que la mezcla que se está utilizando y que se va a utilizar para todo el mundo sea la adecuada y que se esté haciendo con el equipo y con las características necesarias. O sea, no se vale, después de que lleve el muro el 50% de avance, llegar y decir, está mal porque está fuera de posición, o está mal porque se quedó chueco. Entonces, tíralo. Eso no se vale, eso no se debe hacer nunca. Hay que ser oportunos, hay que prever las cosas.
Cuando hay una falla o hay un error, tenemos que hacer una evaluación. ¿Cuál es el impacto de esa falla o de ese error? Y si es necesario consultarlo con los diseñadores o incluso con expertos que nos ayuden a buscar alternativas de solución. ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Obviamente, los trabajos que se estén ejecutando mal tienen que suspenderse. Otra vez, no nos esperamos a que se termine para decir que está mal. Hay que suspenderlos a tiempo para evitar que lleguen al final estando mal. Por último, pasamos al tema de control de riesgos. Ya estamos muy quemados de tiempo, pero bueno, es una verdad absoluta y todos estaremos de acuerdo. Decimos, el proyecto mejor concebido, mejor planeado, mejor diseñado y mejor presupuestado puede tener que abandonarse, o en el mejor de los casos no llenar las expectativas de dueño o de sus operadores o sus usuarios debido a la ocurrencia de eventos no previstos que impactan el proyecto. El control de riesgos debe identificar factores específicos que pueden tener influencia sobre los resultados del proyecto. Tienen que determinar la probabilidad de ocurrencia y estimar el impacto desfavorable o favorable que puede tener. Deben descartar riesgos intrascendentes y establecer prioridades de los riesgos por considerar. Deben decidirse estrategias para evitar o mitigar los riesgos. Esto es muy importante. El riesgo se puede evitar o se puede mitigar, o podemos no hacerle caso, ahorita lo vamos a ver, pero hay que hacer algo. Y mantener siempre una actitud proactiva antes que reactiva ante los riesgos. Este cuadro es muy conocido, es en donde ponemos en las ordenadas, ponemos las probabilidades de ocurrencia que podemos tener. Y hay una tabla que se dice que muy alto es el 71.9%, pero con un impacto del 90%, o alto, que es del 51 a 70, con 0.70 de impacto, medio, bajo y muy bajo. Puede haber amenazas que tenemos que mitigar, y hay, de hecho, siempre hay oportunidades que podemos potencializar. Entonces, al asignar estas calificaciones, es decir, si las probabilidades son, y si los impactos son estos, aquí vemos las zonas que están en azul, son las que normalmente serían susceptibles de tenerse que mitigar o evitar, y las que están del lado de las oportunidades las tenemos que potencializar. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, pues una vez establecido el control estimado del riesgo, el costo estimado del riesgo, perdón, parte de primero multiplicar la probabilidad, ¿no?, por el impacto esperado. Y ese resultado, multiplicarlo por el costo de aceptar o de remediar el que resulte más bajo de los dos, el riesgo en caso de ocurrencia. Esto nos lleva a una reflexión que quiero hacerles, y casi con esto termino, que es la siguiente. Cuando hacemos un estimado de precio, un presupuesto, tenemos la costumbre, y siempre lo hacemos así, es decir, cuesta 2.735.431.25. Y esa es una enorme mentira, que es el único número que no va a costar. Va a costar cualquier cosa abajo o arriba de eso. ¿Por qué? Por los riesgos. Entonces, inventamos una cosa que normalmente me llamamos como imprevistos, que normalmente no nos acepta ningún dueño del dinero,
sin imprevistos, mis cuernos. A mí me dices lo que va a costar y no me das con imprevistos, que no los voy a pagar. Bueno, el análisis de riesgos y el control de riesgos es la determinación de los imprevistos, que no son imprevistos, que se pueden prever, lo que sí se puede prever, y evaluarlos y llegar a través de una curva de una campana de Gauss, llegar, por ejemplo, a la media y a la mediana de los valores que encontramos y dar ese rango como valor del proyecto. Puede estar entre esto y esto. Con un 90% de probabilidades, es más cerrado. Perdón, más abierto. Con un 20% de probabilidades, pues es mucho más cerrado. Los riesgos pueden ser endógenos cuando ocurren por situaciones inherentes o errores o omisiones en alguno de los elementos construidos en las etapas de planeación y preconstrucción o bien durante la contratación de los participantes o durante la ejecución del proyecto. ¿Sí? Nos equivocamos en una cuantificación. Bueno, pues ese es un riesgo endógeno. Es endógeno. Y ese, por ejemplo, es un riesgo que difícilmente es previsible, porque si sabemos que estamos equivocados, pues lo vamos a corregir, no vamos a irnos con una cuantificación equivocada. Pero sí, por ejemplo, puede ser que se omitió un concepto y en un momento dado detectamos que podía necesitarse un concepto que no está considerado en el presupuesto por alguna razón. Entonces, esa omisión se evalúa y se considera como un riesgo previsible. Y los factores exógenos, que son obviamente considerados por circunstancias en el entorno del proyecto o a consecuencia de fenómenos naturales por actos delictivos, etc. Es decir, se nos viene encima una construcción vecina, pues eso puede no ser previsible de ninguna manera, o por razones de clima, o por razones de fenómenos de sismo, etc. Pero también tenemos que hay riesgos que ocurren en el costo, o en la calidad, o la falta, impactan el costo, o impactan la calidad, o nos llevan a una falta de seguridad en la construcción. Y por último, hay riesgos tolerables, intolerables y asegurables. Hay algunos con los que podemos vivir, otros que no, absolutamente no, y otros que podemos asegurarnos de alguna manera. Bien, pues yo con esto termino y damos paso a la sesión de preguntas, si es que las tienen. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero José Antonio Cortina. Una exposición pues, muy completa, que nos deja todo un recorrido de todos los controles que debemos de llevar en una obra. Muchísimas gracias por esta presentación, ingeniero. Y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, por favor. A todos aquellos que quieran participar en esta sección, agradecería mucho que pusieran sus comentarios. Tenemos por parte de Jorge Villascán, nos comenta, el estimado de costos, ¿en qué etapa del diseño es recomendable generar? En todas. Cuando tenemos un garabato que nada más es como una especie de estudio volumétrico, por decir una cosa, del edificio, pues con ese hay que hacer un estimado. Ahí podría caber lo que decíamos, el estimado de orden de magnitud. Pero conforme avanzamos, ahí tenemos un proyecto preliminar, un diseño preliminar, o sea, tiene que hacer otro presupuesto con mayor asertividad, con mayor detalle. Y cuando tenemos el diseño ejecutivo, pues hacemos el presupuesto que decíamos, es el presupuesto base cero, que es con el que vamos a vivir durante todo el resto de la ejecución. Pero ese es el secreto. Y es a donde realmente se puede hacer un control
con mayores probabilidades de éxito para un proyecto. Los controles, los ajustes que se hacen en el proyecto ya en ejecución, que se hizo con diseños incompletos o cosas así, los ajustes que queramos hacer en esa etapa ya de construcción son infinitamente menores a los que podemos hacer en el respirador. Bueno, perdón, ya no hay respiradores, en la computadora. Cuando se está haciendo el diseño, cuando estamos checando que el diseño vaya conforme a las necesidades planteadas y que esté resultando dentro de los costos que ya analizamos con el presupuesto de la etapa anterior. Decíamos el diagramita ese que es reiterativo, circular, en donde estamos haciendo diseño, revisión, diseño, revisión, diseño, revisión, ajuste, diseño, revisión, ajuste, diseño, hasta que estamos dentro de lo que necesitamos en costo y en constructibilidad y en el cumplimiento de las necesidades y a los parámetros de funcionamiento que nos dio el propietario. Muchas gracias, ingeniero. José Agustín Montaño Barrón comenta, buena tarde, ¿cuál sería una sana relación entre un gerente de proyecto y un auditor de obra? ¿Y un director de obra? Auditor de obra. Auditor. Híjole, pues no se llevan nada bien, ¿no? Son funciones completamente distintas. El auditor, su trabajo es verificar que todo está en orden, que se hizo de acuerdo a las prácticas comunes, a las prácticas aceptadas, que lo que se gastó es correcto y que lo que se gastó está realmente invertido en lo que estamos recibiendo con el proyecto ya terminado. Esa es su función. Y la función del gerente de proyecto es hacer que todo eso se haga de esa manera. A donde hay discrepancias es donde puede haber problemas que pues, normalmente se pueden aclarar, son susceptibles de corregirse o de declarar que no son realmente como los está viendo el auditor. Pero es muy importante una cosa, el trabajo de un auditor es infinitamente más fácil si el control se llevó en orden y si tenemos todos los controles documentados, si tenemos todas las órdenes de cambio autorizadas, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que todo eso exista, el auditor va a hacer su trabajo muy fácil y se va a equivocar menos y probablemente haya que hacer menos aclaraciones una vez que se hagan los señalamientos por parte del auditor. Pero, de hecho, tienen que existir los dos. Normalmente existen los dos. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí nos preguntan, ¿qué sucede cuando existe una diferencia ya muy grande entre el avance físico y el avance financiero? Pues quiere decir que si el avance financiero va por encima del avance físico, hay que prender un foco rojo, porque quiere decir que estamos pagando de más, que estamos pagando cosas que no se han ejecutado. Si es al revés, si el avance físico es mayor y llega a ser muy mayor que el financiero, entonces también está que prender un foco rojo, porque estamos dejando al contratista sin liquidez y en un enorme riesgo de empezar a incumplir con su programa y con su trabajo. Entonces, precisamente por eso hay que adelantarse y hay que ir midiendo las desviaciones del proyecto, del programa, perdón, con toda antelación. Hay que ir adelante. Como dije al principio, hay que ver para adelante, no ver el espejo retrovisor, o sea, no ver lo que ya pasó. La función fundamental de un gerente de proyecto es ver lo que va a pasar y detectar lo que puede ser un problema y lo que le puede causar una situación que impacte el desempeño y el desarrollo del proyecto. Esa es la gran diferencia entre hacer un control adecuado o hacer una autopsia. Sí, pues cuando ya se murió, pues ya nomás nos queda hacer la autopsia.
cuando está enfermito, pues podemos hacer algo para curarlo, ¿no? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Nos comenta Cuauhtémoc Martínez, para el estudio de riesgos, ¿cuál método o bibliografía recomendaría para adentrarse más a detalle en la aplicación y la obtención de la tabla de amenazas y oportunidades? Bueno, pues hay muchísimo, hay libros. Bueno, en este momento me viene a la mente un libro que es muy interesante y muy completo del ingeniero Carlos Uriegas Torres, que en paz descanse, que se llama El Sistema de Gerencia de Proyectos, que es muy completo y toca todos los temas, todos los que tienen que ver con la gerencia de proyecto, y le da un espacio muy importante al tema de control de riesgos y de evaluación de riesgos. Por otro lado, pues diría yo, pues hay los documentos con mejores prácticas emitidos por el PMI, por la American Association of Consulting of Cost Engineers International, que tiene muy buenos, es un muy buen documento, maneja muy bien el tema de control de riesgos, pero sí hay mucho material, es mucho material y es un tema muy complejo, porque es hacer adivinanzas, pero razonadas, y además dar opciones. O sea, nosotros no podemos decirle al dueño, ¿no? Si viene un sismo de 6 grados en la escala de Richter, pues se nos va a caer todo. Entonces el riesgo es el 100% o más. Eso no lo podemos hacer. Pero si viene un sismo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a asegurarnos de que el diseño está previsto para eso. Por decir algo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Aquí teníamos una pregunta. José Rafael González Martínez nos manda saludos desde Venezuela. Saludos a Venezuela, qué bueno, estamos llegando hasta allá. ¿Qué decisión tomaría si por disminución de obra ya no se alcanza el punto de equilibrio en ese proyecto? ¿Antes o después de la construcción? Si es antes de la construcción, no se hace. Para eso es el estudio de preinversión. O sea, si el estudio de preinversión le dice al señor de los dineros, dice, oye, pues no vas a recibir el retorno de la inversión que estás necesitando, que quieres tener, entonces pues, o se cambia totalmente o se cambia radicalmente el concepto del programa de necesidades y lo que se espera, o simplemente no se hace. Y esto que voy a decir ahora es uno de los grandes dolores de cabeza de la construcción. Si esto ocurre cuando ya está en proceso la construcción y cuando ya está por terminarse, cuando ya estamos agotando el presupuesto, vamos a tocar la puerta del dueño y le decimos, oye, ¿qué crees? Fíjate que nos vamos a pasar poquito, nada más como el 82% de lo que te habíamos presupuestado. Bueno, en ese momento causamos un problemón del tamaño del mundo, todos lo hemos vivido. No puede ser, o sea, no se vale. Para eso es la gerencia de proyecto, para eso son los controles, para que eso no suceda. Y cuidamos que no suceda otra vez desde el diseño, revisando el diseño, corrigiendo, revisando, corrigiendo, revisando, corrigiendo, hasta que lleguemos a lo que se necesita. ¿Sí? No sé, no sé si fui claro, pero esa es la diferencia de cuando nos damos cuenta de que no resultó. Bueno, pues, si ya es en esas condiciones, es una catástrofe para el dueño, y hay ejemplos de proyectos que se han quedado inconclusos por muchísimos años, y por esa razón, porque se fueron mucho más arriba de lo que estaba previsto. Muchas gracias, ingeniero. Por el tiempo, yo creo que solo tendremos 2 preguntas más. Buenas tardes, ingeniero. ¿Por qué considera que muchos proyectos de construcción en México se considera que fracasan? ¿Por una gerencia de proyecto mal conformada de origen o por gerencia de proyecto que realmente no tienen los conocimientos necesarios? No entendí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, ingeniero.
¿Por qué considera que muchos proyectos de construcción en México se considera que fracasan? ¿Por una gerencia de proyecto mal conformada de origen o por gerencia de proyecto que realmente no tiene los conocimientos necesarios? Bueno, pues puede ser por cualquiera de esas razones, pero yo diría que la primera razón, y otra vez voy a hacer un comercial, pero es absolutamente cierto, es porque no existió una gerencia de proyectos. O porque empezamos a construir sin el diseño terminado, o por lo menos sin el diseño a un avance suficiente para poder asegurar que la ejecución se lleve sobre ruedas. Eso es desgraciadamente muy común en nuestro país, muy común. Y ejemplos, ¿cuál quieren que les diga? El tren México-Toluca, por ejemplo, que ahí está parado. ¿Por qué? Pues porque no hubo, cuando se inició la obra, ni siquiera tenía claro el derecho de vía, y sigue sin estar. Entonces ahí está el proyecto muerto de la risa, costando muchísimo más de lo que dijeron que iba a costar, y sin poderse terminar porque no pueden resolver el problema del derecho de vía. ¿Qué pasó? Que no hubo una gerencia de tiempo, una gerencia de proyecto, pero además hay otra cosa muy importante. Tenemos que crear, se está costando mucho trabajo, pero crear una cultura con los inversionistas, con los dueños del dinero, inclusive con el sector público. La cultura de darle tiempo y recursos monetarios suficientes a la etapa de planeación y de preconstrucción. Si se hace una buena planeación, si se le da tiempo al desarrollo del diseño, entonces muy probablemente tengamos un proyecto exitoso. Si no, tenemos un proyecto que esté en riesgo. Ahora, si por otro lado, además, se contrata a una gerencia de proyecto que no tenga el perfil adecuado, o que no tenga la capacidad, o lo que ustedes quieran, bueno, pues por supuesto que también va a llevar a un desastre. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Y finalizamos, Alejandro Rodríguez nos comenta: hola ingenieros, soy residente de obra y quiero ser gerente de proyectos. ¿Cuáles deberían de ser los siguientes pasos en la carrera profesional para poder llegar a ser un gerente de proyecto? Bueno, pues hay manera de hacer estudios de posgrado sobre gerencia de proyecto. Hay varias universidades que la tienen. Tal cual. Y sí se puede hacer, desde luego que sí. Muchas gracias. Puedes terminar la carrera y hacer un posgrado, una maestría en gerencia de proyecto. Sí existen. Y hay varias, en varias universidades. Perfecto. Y sobre todo, en la práctica. Hay que vivir las obras, hay que vivirlo, hay que aprender trancazos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Pues con esto daríamos por terminada esta sección, preguntas y respuestas. Sí, ingeniero Ponce, quería comentar algo al respecto. Sí, quería hacer dos observaciones. Una, empezando por la última pregunta que le hicieron al ingeniero Cortina, en el sentido de que en el Comité de Gerencia de Proyectos tenemos establecido que los gerentes de proyectos deben de tener un equilibrio entre lo que es la experiencia a nivel gerencial de una obra, haberla vivido y sufrido, y la otra parte es la serie de conocimientos que hay que tener dentro de los 13 campos que se presentan dentro de la gerencia de proyectos. Complemento a esto es simplemente el hecho de que se acerquen al Colegio de Ingenieros Civiles de México, al Centro de Actualización Profesional, en el cual tenemos una especialidad en gerencia de proyectos que se lleva hasta el grado de otorgar una cédula profesional de reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública. Ese era con lo que yo quería empezar, terminando el comentario de Toño, pero quiero agradecer a Toño y sobre todo felicitarlo. Hemos tenido oportunidad, y todos ustedes, nuestro público en general, ha conocido todos los conceptos que un gerente de proyectos real y efectivo, un agente de mucho éxito, nos ha brindado.
Su exposición ha sido clara y muy completa. Felicitaciones, Toño, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, muchas gracias a ti, Pepe, y al Colegio de Ingenieros Civiles, por supuesto, y al ingeniero. Y muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme. Espero que haya sido útil la exposición. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Gracias. Con esto daríamos por terminada la plática. Agradecemos mucho los comentarios que nos han llegado, donde felicitan al Comité de Gerencia de Proyectos por dar a conocer lo que es la gerencia de proyectos, al ingeniero José Antonio Cortina por compartir su vasta experiencia en esto de la gerencia de proyectos, el control de proyectos, Víctor Antonio López, Reinaldo Montero, Carlos La Sala. Muchas gracias por sus comentarios tan positivos. Pues con esto damos por terminada la plática. Agradecemos mucho la presencia del ingeniero José Ponce Córdoba, del ingeniero José Antonio Cortina Suárez por su exposición de hoy y a todos los participantes que se conectaron también con nosotros. Les recordamos de igual forma...